Buenos días chicos, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de las propiedades de la materia, ¿sí? En principio vamos a definir algo que nos va a acompañar mucho durante todo este tema, que es la masa de un cuerpo. La masa de un cuerpo representa la cantidad de materia que ese cuerpo tiene, ¿sí? Y no tenemos que tener esta confusión que solemos tener, que es confundirla con el peso, ¿sí? No ayuda el hecho de que en nuestra vida diaria digamos peso en unidades de masa, ahora lo vamos a ver, pero recuerden entonces que la masa es la cantidad de materia que un cuerpo tiene y el peso es la fuerza con la que un planeta atrae a ese cuerpo. Cosas distintas, ¿sí? Una cosa es una fuerza, otra cosa es la cantidad de materia que un cuerpo tiene. ¿En qué se mide la masa? La masa, como dije recién, se mide en kilogramos, ¿sí? No tenemos que confundirnos con el peso, a pesar de que normalmente decimos yo peso cierta cantidad de kilogramos. Eso técnicamente está mal dicho y en una clase de físico-química no podemos decir peso kilogramos. Tenemos que hablar de newtons para decir el peso, ya vamos a ir más a fondo con eso más tarde, pero el kilogramo es la unidad de masa, no se puede usar para el peso. Por ejemplo, y para que quede esto más claro, ¿sí? El peso de un cuerpo es la fuerza con la que un planeta lo atrae, es la fuerza de gravedad. Y la gravedad cambia de planeta en planeta. Quiere decir que el peso de un cuerpo puede cambiar, por ejemplo, si yo estoy en la Tierra o estoy en la Luna. En la Luna todos sabemos que pesamos menos, pero mi masa, es decir, la cantidad de materia que yo tengo, no va a cambiar esté acá o esté en la Luna, ¿sí? En la Tierra hay una relación que es más o menos equivalente y por eso a veces confundimos masa con peso. Pero, repito, lo que ya dije antes, cuidado con confundir esto, ¿sí? Vamos a hablar entonces de el volumen de un cuerpo. El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa ese cuerpo, ¿sí? Se mide en, la unidad es el metro cúbico, ¿sí? Y acá también hay que tener un poco de cuidado con la unidad porque muchas veces confundimos los metros cúbicos con los litros, ¿sí? Y el metro cúbico es una unidad de volumen, es decir, es la unidad que mide cuánto espacio ocupa algo, y el litro es una unidad de capacidad. Es una unidad que mide cuánto entra en algo. Entonces, depende un poco de a qué nos estamos refiriendo. Es verdad que hay una equivalencia, pero cuando decimos una botella tiene 1 litro de agua, lo que queremos decir es que en esa botella cabe 1 litro de agua. Pero uno no puede tener 1 litro de agua suelto, ¿sí? Porque 1 litro es la capacidad de la botella y no la cantidad de agua. La cantidad de agua son 1000 centímetros cúbicos, que como todos ustedes saben equivale a 1 litro. Es decir, 1000 centímetros cúbicos de agua entran en una botella de 1 litro de capacidad. Fíjense que la medida litro también se usa para la capacidad de otras cosas, no solamente de los líquidos. Si ustedes se fijan bien, las mochilas, las valijas, los baúles de los autos, todos su capacidad se mide en litros. Muy bien. Vamos entonces a definir dos clasificaciones de propiedades de la materia. ¿Cómo vamos a clasificar las propiedades de la materia? En dos grandes grupos, en propiedades extrínsecas y propiedades intrínsecas. Las extrínsecas son las propiedades que se mantienen en todos los tipos de materia, que no cambian cuando el tipo de materia cambia. Por ejemplo, la masa. 1 kilogramo puede ser 1 kilogramo de plomo, puede ser 1 kilogramo de hierro, puede ser 1 kilogramo de agua, puede ser 1 kilogramo de aire, y siempre es 1 kilogramo, ¿sí? Que yo diga tengo 1 kilogramo no me sirve para saber 1 kilogramo de qué, ¿sí? Lo mismo pasa con el volumen, el peso y otras propiedades. Las propiedades intrínsecas, en cambio, sí sirven para determinar el tipo de materia que yo tengo. Por ejemplo, el color, el olor, a pesar de que muchas veces no son del todo claras, pero sí y particularmente dos de ellas, densidad y peso específico. Esas dos, si yo conozco la densidad de algo, ¿sí?
sé exactamente de qué clase de materia se trata. La densidad del plomo no es la misma que la densidad del hierro, no es la misma que la densidad de la madera o que la del aire. La densidad define, y lo mismo pasa con el peso específico, ¿sí? La densidad y el peso específico miden la relación que hay entre la masa de un cuerpo y su volumen, en el caso de la densidad, y entre el peso de un cuerpo y su volumen, en el caso del peso específico, ¿sí? Para calcularlas vamos a usar las fórmulas que están ahí. Para el caso de la densidad, masa sobre volumen. Para el caso del peso específico, peso sobre volumen, ¿sí? Sus unidades obviamente vienen de esa división. Para la densidad vamos a usar kilogramo por metro cúbico y para el peso, newton por metro cúbico. Vamos entonces a cerrar esto diciendo estas cositas, ¿sí? Recordando estas cosas. Es importante, pasa todo el tiempo, nos confundimos un montón entre masa y peso. Por favor, tengan en cuenta bien esa diferencia y recuerden que esa misma distinción pasa de alguna manera, está heredada a el peso específico y la densidad, ¿sí? La misma distinción que entre masa y peso hay entre densidad y peso específico. Muy bien, continuaremos la próxima. Nos vemos, chicos. Hasta luego.